Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sobremesa. Hace algunos minutos comenzó en el Congreso de la Nación el tratamiento del presupuesto 2022. Y si hacemos un paralelismo con el proyecto que por ahora se conoce apenas muy pocos detalles del presupuesto provincial, vamos a encontrar en las cuestiones de fondo muchos puntos en común. ¿Por qué digo vamos a encontrar muchos puntos en común? Porque ambos presupuestos tienen como principal directriz seguir haciendo un Estado cada vez más grande. ¿Y esto dónde nace? Esto nace fundamentalmente con algunos pretextos que usaron. La pandemia del COVID y las consecuencias económicas de esta cuarentena eterna que impusieron, tuvo entre sus argumentos más difundidos que el Estado nos cuidaba, que el gobierno nos cuidaba. Lo decía Morales, lo decía Fernández. Ellos decían que estaban para salvar vidas, lo decía Morales, lo decía Fernández. Obviamente todo esto tenía una lógica estrictamente electoral. A Fernández le salió mal, a Morales le salió bien. Esto en base a los guarismos de las elecciones. Pero por sobre todo este relato falaz apuntaba esencialmente a convencernos a todos que la gran solución que tienen los problemas de la Argentina es un Estado cada vez más grande. Y esto lo podemos observar que no hay nada que indique que vaya a alguna línea del gobierno a fomentar la economía popular, a fomentar las pymes y las micropymes, a fomentar que un señor que vive en un barrio que sabe arreglar autos pueda tener su micro pequeñita empresita para poder arreglar autos. No, toda la concentración es en el Estado. Y cuando decimos que la concentración es en el Estado, la concentración es en 4 o 5 políticos que les va muy bien con esto, entre ellos Morales y entre ellos el kirchnerismo, ¿no? Que hacen un culto del Estado, pero para que ellos sigan viviendo bien. Esta historia del culto del Estado llevó a la Argentina a los niveles de pobreza que tenemos hoy. 50% de pobres en el país, 60% de pobres en la provincia de Jujuy. Los pobres en la provincia de Jujuy marcharon ayer de manera multitudinaria por las calles de la provincia pidiendo asistencia. ¿Asistencia para qué? Para comer, así como lo escuchan, para comer. Hay muchísimas personas en la provincia de Jujuy que hoy no pueden comer todos los días. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy porque nos va a acompañar ex diputado y es un dirigente social y político. Me refiero al señor Iñaki Aldazoro de Polo Obrero Tendencia. Me va a corregir si es que lo dije mal. 30 segundos y estamos con él. Perfecto. Seguimos en Sobremesa. Iñaki, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y por poder exponer a la sociedad, digamos, bueno, estos grandes problemas que atraviesa un sector cada vez mayor de la población de la provincia y en general, digamos, de la propia Argentina. Si uno ve el presupuesto nacional, lo decía recién, y ve lo poquito que se sabe del presupuesto provincial, no hay nada que esté orientado a estos sectores, ¿no? A este 60% de pobres en la provincia de Jujuy. No, desde ya no hay nada que indique, digamos, cómo se van a volcar los recursos para un proceso de reactivación económica que absorba un sector o la mayoría, digamos, de la población que se encuentra desocupada. No hay ningún tipo de proyecto. Y además quiero hacer un llamado de atención, o dos llamados de atención. Por un lado, el presupuesto siempre es una suerte de, entre comillas, dibujo, porque la proyección es de una inflación de 33% cuando todas no hay forma. Los economistas de un sector afines al gobierno o afines a la oposición, todas ponen entre 50 y 55%. Entonces eso va a significar, digamos, una mayor inflación
aumenta los costos de vida y aumenta el índice de pobreza de las personas. Es un impuesto a la pobreza. Completamente. Entonces, por un lado tenemos ese fenómeno y por otro lado tenemos un fenómeno más macro que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo que va a obligar a la Argentina inevitablemente es a ajustar todavía más, a ajustar y a reducir partidas presupuestarias que tengan que ver con la atención de los problemas de una sociedad que tiene 50% de pobreza. Y en ese sentido, digamos, bueno, las variables de ajuste y el pato de la boda, como decimos nosotros, son siempre los trabajadores desocupados y los trabajadores ocupados también, que hoy ya forman parte de la fila de la pobreza. Claro. Hoy, al haber 50% de pobre, como vos decías, es pobre hasta el que tiene un trabajo en blanco en la Argentina. No Sí, llegan a fin de mes. Y en Jujuy ni hablar, ¿eh? Y en Jujuy el dato todavía es más preocupante, porque es más alto. Ahora, hay pobreza. ¿Usted ve indigencia y ve el crecimiento de la indigencia? Lamentablemente sí, aumenta la pobreza y aumenta la indigencia. Por el aumento del costo de vida, el aumento de la canasta alimentaria, miren, los sectores de más bajos recursos gastan el 80%, el 90% de sus ingresos en alimentos. Los alimentos, todo el mundo sabe, están en una escalada de aumento de precios por la inflación muy fuerte, porque hay una pretensión, digamos, de ajustarlo también al valor dólar. Y además, digamos, bueno, hay toda una serie de impuestos distorsivos que afectan mayormente a las clases de menos ingresos, como es el IVA, Claro. porque impacta mucho más fuerte en una familia de trabajadores desocupados o de trabajadores que hacen changas, o de trabajadores ocupados que cobran un ingreso mínimo que les alcanza para comprar la comida. El peso del IVA sobre esa familia es mucho más fuerte que el peso del IVA sobre familias más acomodadas, sobre personas, digamos, de tipo empresarial que pueden tener otro tipo de gastos y de gravar el IVA. Hablamos de crecimiento de la pobreza, hablamos de crecimiento de la indigencia, y alguna vez conversando con el señor José Chocobar, nos decía, y se agrega un problema más. ¿Cuál es el otro problema? Tenemos ya en los comedores y merenderos personas de la tercera edad en estado de desnutrición. Sí. Bueno, mira, te comento una cosa, por ahí la población no lo sepa. Las autoridades del gobierno provincial y en general las autoridades del gobierno nacional entienden que los que participan en los merenderos son menores de edad, chicos que van a la escuela, y que quedan fuera de la recepción de una mínima vianda, un mínimo alimento, adultos y adultos mayores. Desde ya en los merenderos que organizamos desde el Polo Obrero Tendencia, somos partidarios de que todo el que lo necesite venga a buscar una vianda. Eso siempre es insuficiente y eso nos obliga a pelear o a salir a reclamar y a luchar por un aumento de las raciones, por una mejor calidad, porque tenemos esto que vos decías. Vienen mujeres embarazadas, vienen adultos de la tercera edad que no tienen qué comer. Muchas veces la merienda es la cena en los barrios populares, no se cena. Entonces hay un cuadro muy delicado y que desde ya entendemos que no hay ninguna reacción por parte de los gobiernos de turno para revertir este cuadro más general. Porque, sí. No, le decía que en base a lo que usted está planteando me estoy acordando. Pequeños productores de finca El Pongo, economía de subsistencia, aquellas familias que tienen un pedacito de tierra donde hacen su verdura, tienen su ovejita y qué sé yo. A esa gente la están desalojando con el proyecto Canava. Pero ¿sabe dónde va esa gente? Al merendero. Bueno, hay un desplazamiento en todo sentido. Hay un desplazamiento de pequeños agricultores, pequeñas familias agricultoras, hay un desplazamiento de gente que ha perdido el trabajo. Mire, los indicadores económicos en esta pandemia y en esta etapa de la pandemia demuestra que en algunos sectores se ha recuperado la actividad económica, pero no se han recuperado los puestos de trabajo que se han perdido. O sea que ha habido una recuperación sobre la base de concentrar más recursos en menos manos
y no se han recuperado los puestos de trabajo previo a la pandemia. Eso significa que hay más gente que tiene que recurrir necesariamente a los comedores y a los merenderos, que desde ya han explotado en el sentido de que se han multiplicado. Posiblemente no hay un dato que aborde todos los merenderos que hay en la provincia, pero posiblemente se han cuadruplicado los merenderos en el último periodo por el aumento de la pobreza, la indigencia y la pérdida de los puestos de trabajo. Y para revertir eso, tiene que haber un plan de reactivación económica que pueda absorber a esos compañeros, porque después todas las cosas que se reclaman, como usted sabe, son cuestiones de subsistencia. Ahora la marcha del otro día por alimentos es un reclamo, digamos, donde se reclama la mínima. El reclamo por algún tipo de subsidio es un reclamo de mínima, pero nosotros entendemos que la salida de este cuadro de fondo, la salida para ir reduciendo la cantidad de merenderos, pasa por la generación de puestos de trabajo genuinos que absorban la masa de desocupados y que le den un salario que le permita mantener a su familia. La pobreza, ¿sí?, es necesaria para el establishment político. ¿El establishment necesita de los pobres? El establishment político necesita de los pobres y este régimen social necesita de una masa de desocupados para poder generar constantemente una competencia de tipo desleal de pobres contra pobres, para poder achatar los salarios, achatar las jubilaciones, achatar los beneficios sociales, que en perspectiva es lo que ha venido sucediendo en estos últimos 20, 30 años. Cuando ustedes marcharon ayer, automáticamente los esbirros de Morales aparecían por redes sociales, volvió la violencia a Jujuy. Que obviamente es un mensaje, ahí no hay una lógica anárquica, ¿no? Ahí le dicen vayan y publiquen estas cosas. Inundaron redes sociales con que volvió la violencia a Jujuy. Bueno, miren, yo les digo, vamos a resistir a los violentos, queremos la paz, dicen ellos. Yo le comento nuestra humilde experiencia. Nosotros antes de realizar cualquier movilización solicitamos audiencia con todos los funcionarios de turno para plantearle cuáles son los problemas que vemos, cuáles son las propuestas que tenemos para solucionarlos. No somos oídos ni nosotros ni ninguna de las otras organizaciones sociales y eso obliga a una movilización de tipo callejera para poder ser recibidos. Nosotros la semana pasada realizamos 3 movilizaciones en la misma semana frente a que no atendían nuestros reclamos. Recién, después de una gran movilización como el día de ayer, el gobierno ha decidido, por lo menos, brindar las audiencias y ha anunciado que va a haber algún tipo de actitud por parte del gobierno de reconocer algo de los reclamos. Pero previamente a eso ha habido una intentona de criminalizar la protesta social bajo la forma de contravenciones, que nos han abierto a nuestra organización y a varias otras organizaciones. ¿Ya les llegaron las actas? Ya nos llegaron, el viernes nos llegaron, el martes nos presentamos al juzgado contravencional con una acción de tipo política, porque entendemos que acá tienen que caer las causas a los luchadores que están pidiendo, digamos, que se reconozcan merenderos y comedores en la provincia. ¿La contravención es por marchar? Sí, aplican un código contravencional que fue votado digamos, bajo el gobierno de Fellner y promulgado bajo el gobierno de Morales, que lo que busca es una herramienta para condicionar a todos los luchadores. Te abren una contravención si vos cortás una calle, vos marchás, pero no hay ningún tipo de mecanismo que pueda denunciar a los funcionarios que no te atienden previamente a que vos tengas que tomar una medida de esta característica para que atiendan los reclamos. ¿Con cuántos merenderos y comedores está trabajando el Polo Obrero Tendencia? Bueno, hoy tenemos 18 merenderos en la provincia, un comedor, de los cuales reconocidos por la provincia formalmente, para que tenga una idea, tenemos un comedor y un merendero. El resto lo hacemos sobre la base de la autoorganización, de actividades solidarias, de aporte de mucha gente que también aporta solidariamente alimentos para sostener los merenderos. Y desde ya tenemos un problema, que es que todos los días vienen más vecinos de otros barrios, de otros lugares que quieren organizarse para ver de qué manera, de forma colectiva,
pueden ayudar a paliar esta situación que es bastante acuciante. Cuando usted dice reconocidos, ¿quiere decir que Natalia Sarapura asiste con alguna mercadería? Sí, que está reconocido en el sistema de datos de la provincia y que asiste con una cantidad X de alimentos que desde ya son para chicos de hasta 10 años, o sea, las trabas que pone el organismo es que sean solamente para hasta chicos de 10 años. El de 15 años que tiene hambre. El de 15 años que tiene hambre se tiene que volver a la casa. Nosotros desde ya eso no lo respetamos y bregamos para que todo el que lo necesite pueda tener una merienda, pero bajo esos esquemas está reconocido por la provincia y una vez al mes se envía mercadería para ese merendero. ¿Y los otros? ¿Sí? ¿Cuál es el argumento para decir no, los chicos de esta barriada no tienen hambre? Bueno, hay diversos. Para el gobierno, no me acuerdo ahora la cantidad exacta, pero para el gobierno la provincia con una cantidad X, pongámosle, no me acuerdo en este momento cuánto era, pero pongámosle, con 200 merenderos en la provincia se contienen todas las necesidades básicas de la población. Y desde ya sabemos que inclusive el gobierno se da cuenta de eso y por bajo la mesa se sostienen otros merenderos que no los quiere reconocer el propio gobierno, digamos, no los quiere oficializar, pero sabe que eso subcomité es con un número completamente insignificante frente a la realidad que hoy hay. A ver, ¿convierten o quieren convertir los merenderos y comedores en comité? Bueno, hay una presión muy fuerte que se da de manera muy palpable antes de las elecciones y que después de las elecciones, bueno, empieza una caída, digamos, en el sostenimiento. Pero previamente a las elecciones, usted ve y todos los vecinos ven que se arman comedores y merenderos que después se desarman. Las organizaciones sociales que peleamos todo el año y todos los años, no solamente los años impares, peleamos por el sostenimiento de los comedores y de los merenderos todos los meses y todos los días de la semana que se pueden sostener. O sea, clientelismo al palo, como dirían. Bueno, es una herramienta más del clientelismo político. Es perverso, ¿no? Sí. O sea, tener el plato de comida y decirle, te alcanzo el plato, depende cómo te portes, más o menos. Sí, es una de las herramientas más del clientelismo político. Hay presiones en los lugares de trabajo, hay presiones por el sostenimiento de ONGs, hay presiones con los merenderos, con los comedores, o sea, presiones de tipo política hay acá en la provincia y a nivel nacional por los partidos tradicionales de manera constante. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron con Natalia Sarapura? Personalmente nosotros no pudimos sentarnos nunca. En el mejor de los casos nos atiende un funcionario del área de menor rango. ¿Con poder de decisión? Con no? algún poder de decisión, pero personalmente nuestra organización todavía no tuvo el gusto de sentarse con Natalia. Después de la marcha de ayer, que fue muy grande, ¿ustedes quieren hablar con Natalia Sarapura o directamente con el gobernador? Bueno, nosotros inicialmente hicimos una solicitud para una audiencia con el secretario de Gobierno, entendiendo que es la mano derecha del gobernador. Después de todos estos hechos, imagino que habrá la posibilidad de una audiencia donde se pueda discutir cara a cara con el que tiene, digamos, la sartén por el mango en la provincia, que es el gobernador, para discutir y para proponer, porque desde ya nosotros tenemos toda una serie de propuestas, cómo se revierte este curso. Porque aquel problema es que si no se cambia este problema, yo le decía, de cómo se generan puestos de trabajo, la perspectiva es que vaya a aumentar la pobreza, vayan a aumentar los merenderos, vayan a aumentar los comedores, vaya a aumentar, digamos, la conflictividad, porque va a haber un gobierno que no va a dar soluciones a la cantidad de merenderos, entonces que vayan de nuevo marchas. Entonces nuestra perspectiva es que acá tiene que haber, desde ya no lo va a llevar adelante el gobierno, pero creemos que lo tienen que llevar los trabajadores, un congreso de trabajadores ocupados y desocupados que discuta cuál es la salida que defienda los intereses de la mayoría de la población. Claro. Si hoy tenemos 60% de los jujeños bajo la línea de la pobreza, tenemos que discutir cómo tomamos medidas que reactiven la economía, que permitan funcionar a un pequeño comerciante, al que tiene
un bodegón sirve comida, al que repara una moto, al que repara el auto, al que tiene un pequeño taller, y para eso se tienen que crear puestos de trabajo genuinos. Creemos que tiene que haber un plan de obras públicas que discuta, por ejemplo, cómo se construyen viviendas de acceso popular, que eso genera puestos de trabajo genuinos y que hoy hay un déficit de 30.000 viviendas en la provincia. Un plan de urbanización de todos los... 30.000 viviendas es el déficit en la provincia. Tiene que haber un plan de urbanización de todas las barriadas y asentamientos. Tenemos miles de familias que viven sin agua, sin luz, sin cloacas, sin calles, sin cordones cuneta. Eso supone la contratación de mano de obra de compañeros que en los propios barrios realizan esos trabajos. Nosotros hemos presentado bolsas de trabajo al gobierno diciendo, tenemos compañeros que saben de construcción, electricidad, plomería, albañilería, repostería, cocina, esto, lo otro. Pero la solución del gobierno fue una app. Sí, fue una app que lo que buscaba era interconectar al que lo necesitaba con el que ofrecía el servicio, pero no una toma. Por ejemplo, el plan plurianual, nosotros tuvimos una audiencia con el ministro de Trabajo, el plan plurianual suponía o supone en los discursos oficiales que se van a generar 25.000 puestos de trabajo. Entonces nosotros le dijimos, mira, como la coordinadora de organizaciones sociales queremos presentar una bolsa de trabajo con compañeros que están desocupados, que se lo puede tomar en todas estas tareas. Todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces esto lo quería también dejar en claro para demostrar que no solo, digamos, somos organizaciones que a través de la opinión de los trolls y todo esto, como usted decía, generan el caos, no proponen esto, lo otro, sino que tenemos toda una serie de propuestas y es por eso que hemos planteado también este problema de que haya un Congreso de Trabajadores ocupados y desocupados, porque el problema de los ocupados hoy también están bajo la línea de la pobreza. Claro. Paritarias a la baja, liquidación de las jubilaciones, hoy tenemos, como usted decía, el 60% de la población bajo la línea de la pobreza, el 90% de los jubilados que cobran la mínima. Sí, y hay municipales que cobran 8.000 pesos. Y hay municipales que cobran menos que un plan social. Claro. ¿Van a pasar una Navidad sin hambre, como era la consigna que los movilizó? Esperemos que el gobierno, por lo menos, responda a que es el más esencial de todos los reclamos que tenemos, y si no, pasaremos una Navidad compartiendo lo que tenemos en una jornada de lucha. Anuncian que eventualmente puede haber para Navidad una... Sí, bueno, vamos a discutirlo. Vamos a discutir, si el gobierno no da ningún tipo de respuesta, vamos a discutir seguramente algún tipo de medida de fuerza. Claro. Iñaki, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.